Hermanos, vamos a escudriñar la palabra del Señor y hoy, ¿sí recuerdan qué libro es el que qué carta es la que estamos estudiando? Romanos. Y hoy corresponde al capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos, del versículo 12 al versículo 21. Vamos a irlo leyendo. Como ya habíamos mencionado, vamos a ir analizando versículo por versículo. Así es que vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor hoy. Este pasaje explora cómo entró el pecado al mundo. Así es que todos en sus Biblias vamos a ir leyendo. Y el versículo 12 dice de la siguiente manera de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, y dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. La realidad del pecado y de la muerte. Comenzamos reconociendo una realidad. ¿Cuál es esta realidad? De cómo entró el pecado al mundo. Y la palabra del Señor nos indica claramente que fue a través de Adán. ¿Por qué? Porque desobedeció. Hubo una indicación precisa de Dios hacia Adán, hacia Eva, y ellos prefirieron desobedecer. Así es que, ¿cuál es la diferencia en que aquella primer pareja, si desobedeció, trajo como consecuencia esa separación a través del pecado? Si nosotros desobedecemos, ¿habrá alguna diferencia? Estamos pecando. Es lo mismo. Si desobedecemos, también estamos pecando. Así como lo hizo Adán, que él desobedeció y trajo graves consecuencias. Bueno, pues también hay graves consecuencias para nosotros si desobedecemos. Pero vamos a ir analizando estos versículos. Este pecado no solo provocó la separación de la humanidad con Dios, sino que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero hay algo sumamente importante que debemos de llevar a efecto. Y eso es obediencia. En el grupo en el grupo pequeño de los miércoles los invitamos, bueno, ya se hizo la invitación, pero estamos llevando un tema por demás difícil. Y es sobre el matrimonio. Son seis subtemas. Y yo dije, bueno, quizá nos vamos a ir rapidito y tal vez hoy lo terminamos. Pues no avanzamos más que el número 1 y no lo terminamos. Así es que los invitamos a que vengan. Es un tema sumamente importante, pero continuamos con esta parte. Dios, a través de Cristo Jesús, nos ofrece esa oportunidad de reconciliarnos con Dios. Ya tenemos esa separación. Desde que nacemos con esa separación. Pero Dios, a través de Cristo Jesús, nos está permitiendo reconciliarnos. Y es lo que vamos a analizar y lo que vamos a estudiar.
Es muy importante y es crucial para todos aquellos que aún no lo han hecho, que puedan reconciliarse con el Señor. ¿Cómo nos podemos reconciliar con el Señor? ¿Cuál es esa forma de reconciliarnos con nuestro Padre? La única forma para llegar a esa reconciliación es a través de Cristo Jesús. Señor, te pido perdón por todo lo que he cometido y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Eso es lo que cada uno de nosotros ya hemos hecho, pero si hay alguno que aún no se ha reconciliado con Dios, hágalo. Ahora, puede haber personas que digan, no, yo ya oré, yo ya oré y le pedí perdón al Señor y lo he reconocido como mi Salvador. Muy bien. ¿Cómo sabes que esto ha funcionado y que está funcionando? Dice la palabra del Señor que el árbol por sus frutos es conocido. Así es que si la persona dice que ya se reconcilió, que ya le ha pedido perdón a Dios, que lo ha reconocido como su único Salvador, pero sigue mintiendo, sigue robando, sigue dañando su cuerpo, sigue cometiendo pecados, pues quizá nada más fue de aquí para afuera, porque su vida sigue siendo igual. Nosotros predicamos la palabra del Señor. Nosotros no anunciamos ni promovemos ninguna religión, porque ninguna religión te va a salvar. El que te va a salvar es Cristo nuestro Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, versículo 13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, versículo 14, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. La justicia y la ley. ¿Qué es esto? La ley de Dios reveló la realidad en la cual nos encontrábamos. Dios permitió que existiera esa ley para mostrarte a ti y a mí que estábamos mal, que estábamos pecando. Por eso Dios mostró esa ley. La ley no nos va a salvar. Por cumplir la ley no vas a ser salvo. La ley lo único que hace es mostrarte en qué cantidad de ilícitos y de pecados estás incurriendo. ¿Para qué? Para que te limites. Pero la ley no te va a salvar. La ley muestra la necesidad de una justicia que trascienda nuestras acciones y nos lleve a una reconciliación con Dios. Pero ¿cómo iba a ser esto? Esa reconciliación con Dios es exclusivamente a través de Cristo Jesús, de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro camino. La palabra del Señor es muy clara. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí, dice el Señor Jesús. Así es que ¿cuántos caminos hay? Uno, y que es Cristo Jesús. No hay otras opciones. No hay otros atajos, no hay otros caminos de peaje, ¿sí? Bueno, por aquí voy a cortar camino por acá. No. El único camino es a través de Cristo Jesús. ¿Estás obedeciendo a nuestro Señor?
¿O sigues siendo igual de rebelde? ¿O estás actuando como antes? No hay ninguna diferencia entre haber conocido al Señor y tu vida actual. ¿Y por qué no? No porque Dios no tenga poder, porque tú no has querido. Si tu vida no ha cambiado, es porque no has entregado tu vida a Cristo. Con las personas que convivo en los anexos cada 8 días, bueno, 2 o 3 veces por semana, pero cada semana, es que dice, así me lo han dicho, yo le he pedido a Dios que me cambie. Muy bien. Y luego, pues aquí estoy de nuevo. ¿Por qué? Porque no ha entregado su vida a Cristo. Esa es la realidad. Dice, en alguna ocasión alguien me comentó, es que es muy difícil cumplir lo que dice la Biblia. Claro, si tú quieres seguir pecando y quieres estar a cuentas con Dios y quieres estar reconciliado con Dios, no se va a poder. No se va a poder. Es que yo tengo este mal carácter. Pues pídele a Dios que lo cambie, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Y cuál es esa parte? Someterte a la voluntad del Señor. Dominio propio. No es que yo siempre he sido así de temperamental, siempre he sido muy enérgico, siempre he sido gritón, siempre... Entonces, estás diciendo que Dios no tiene poder. Te equivocas. Si tú has creído en Cristo Jesús, sométete a la voluntad del Señor. El que robaba, deje de robar. Alguien puede pensar, no, es que Dios ya me transformó. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Dice, mira, bien sencillo. Antes robaba diario, hoy nada más cada 8 días. No te ha cambiado. No has querido cambiar. Eso no es cambiar. Eso es adecuar tu vida y hacer un Dios a tu medida. Por lo cual, eso es idolatría. No, pero es que si robo puedo ofrendar más. Te equivocas. Dios no quiere nada de nosotros sobre temas económicos. Es lo que menos le interesa a Dios. Dios es dueño de todo. ¿Qué le podemos dar? Que vengas y deposites ahí algunas monedas. Es lo que menos quiere Dios de ti. Lo que Dios quiere es que entregues tu corazón. Que haya obediencia. Y les comentaba el tema de matrimonio de los grupos pequeños, porque hay algo muy importante que tanto el hombre como la mujer tiene que hacer ante Dios. El hombre se tiene que someter a Dios. Y por consiguiente la mujer se va a someter a Dios a través del hombre. Porque el hombre lleva esa directriz. Y la mujer tiene que alinearse porque es la voluntad de Dios. Si estamos cumpliendo con esto, vamos bien. Pero si es todo lo contrario, entonces no estás permitiendo que el Espíritu del Señor obre en tu vida. Porque estás afianzándote, aferrándote a tus deseos carnales. Muy bien, continuamos. Versículo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo de favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos ante sus ojos, ante los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados.
nosotros podemos estar reconciliados con nuestro Señor si le obedecemos. ¿Cuál fue? Aquí habla el versículo 16 sobre el resultado de ese regalo inmerecido. ¿Cuál fue ese regalo inmerecido de Dios hacia nosotros? La salvación. Primero, nos justificó. ¿Qué es esto de justificarse? Hagan de cuenta que si una persona está frente a un juez y tiene cantidad de delitos acumulados, llegó un abogado, pagó esa fianza y esa persona puede salir, porque ya no hay, esos delitos fueron justificados, fueron absorbidos, estás limpio. Entonces Dios nos justificó a través de Cristo Jesús. ¿Quieres esa justificación? ¿Deseas esta justificación? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y Él te va a justificar ante el Padre. Pero hazlo de corazón. Hazlo con esa convicción. Y deja que Dios moldee tu vida. No quieras que Dios se adecúe a tu forma de vida. No va a suceder en primer lugar, y eso no es la voluntad de nuestro Señor. No va a suceder. Reitero, si tú te aferras a seguir tu misma forma de vida como lo hacías antes de conocer al Señor, entonces no estás permitiendo que Dios obre en tu vida y por consecuencia habrá pecado. Habrá pecado. Y lo único que haces es convertirte en un religioso, porque alguien puede decir, pero yo voy y me congrego. Yo voy y asisto. Yo voy y leo la Biblia. ¡Qué bueno! Pero tu vida, ¿cómo está? ¿Realmente tu vida se ha transformado? Eso es lo importante, que nosotros permitamos que Dios obre en nuestra vida y que si ya aprendimos un pasaje y ya leímos mucho de la Biblia, bueno, ahora vívelo. Vive lo que dice la palabra, lo que te ha enseñado la palabra. Vivamos la vida conforme a la palabra de nuestro Señor. Y entonces tus frutos van a ser buenos. Tus obras entonces van a ser buenas. Es una consecuencia. Si tú has creído en Cristo Jesús, como consecuencia, tus obras y tus frutos van a ser buenos. ¿Comprenden esta parte? ¿Vamos bien? De acuerdo, ok. Vamos a leer... Nada más quiero recalcar lo siguiente. La gracia y la redención de Cristo radica en esa buena noticia del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Entonces hay buenas noticias para cada uno de nosotros de ser justificado en Cristo Jesús. Por un hombre trajo la consecuencia del pecado para toda la humanidad. Pero también por un hombre, por Cristo Jesús, que es el mismo Dios, venimos en reconciliación con el Padre. Así es que ahí está la solución. Ahí está la bendición. Ahí está el grande amor que Dios ha mostrado por sus hijos, por toda la gente que quiera creer en Él y recibirlo. No hay limitación. ¿Quieres hacerlo? Ven y entrega tu vida a Cristo. Nuestro Señor no quiere que nadie se pierda, pero tampoco va a obligar a nadie a que lo siga. Versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre
Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Quieres ese regalo? ¿Qué tienes que hacer para recibir ese regalo? Tener fe en Cristo Jesús. Ok, claro. Oye, Señor, yo lo quiero, dámelo. Él te lo está entregando. ¿Qué tienes que hacer? Recibirlo. Tener esa fe en Cristo Jesús. Tú ya no tienes que hacer ningún sacrificio. Lo que tienes que hacer es obedecer al Señor. Es como le estás mostrando que realmente has creído en Cristo Jesús a través de tu obediencia. ¿Qué testimonio hay de ti en tu alrededor? Hemos dicho en varias ocasiones que la primer forma de predicar el Evangelio es a través de cada uno de nuestro testimonio. A través del testimonio es la primer forma de predicar el Evangelio. Imagínate que estás en conflicto con familiares, con vecinos, con compañeros. Ahora ve y háblales del Evangelio. Es difícil, porque te van a decir, oye, a ver, ¿cómo dices y me predicas de Cristo Jesús y me dices que tú ya conoces a Cristo, pero si tu vida no es un reflejo? No hay congruencia, no hay coherencia. ¿De qué sirve? Dice, para ser como, fíjense, he escuchado en alguna ocasión personas que entraron en conflicto y dice, mira, para ser como esa persona mejor me quedo donde estoy. No seamos piedras de tropiezo. Versículo 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Versículo 19, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Quieres ser declarado justo ante Dios? Bueno, lo único que tienes que hacer es creer en Cristo Jesús, depositar tu fe en Cristo Jesús y dejar que Él te guíe. Nuestra Biblia es ese manual que Dios nos dejó y donde nos está diciendo, sigue las instrucciones y te vas a evitar cantidad de problemas. Cantidad de problemas. Pero nosotros, en lo que recibimos de parte de Dios, está el libre albedrío. ¿Cómo lo has utilizado ese libre albedrío? Esa bendición, ¿cómo la has utilizado? ¿Para hacer tu voluntad o dejarte guiar? Tú eliges. Pero el día de mañana, si como habrá consecuencias por malas decisiones, no le reclames a Dios. Porque todavía podemos tener la insolencia de reclamarle a Dios, Señor, si yo te conozco, ¿por qué me sucede todo esto? Pues muy sencillo, te dije que no era correcto esto y te aferraste y están las consecuencias. Y vienen las consecuencias. Así es que si nosotros obedecemos, y esto es bien sencillo, y lo podemos ver día a día. Si tú obedeces a Dios, trae como resultado bendición a tu vida. Y cuando digo bendición,
quitémonos de nuestra mente que vendrá dinero, O sea, yo no estoy hablando de ello. Hay tanta gente que no tiene el conocimiento de Dios y vive intranquilo, vive sin paz en su vida. ¿Por qué? Porque no está reconciliado totalmente con el Señor. ¿Quieres vivir en armonía con nuestro Señor? Entrega tu vida a Él. Obedece. Obedezcamos. Obedezcamos y vendrá la bendición. Dios es fiel y verdadero para cumplir sus promesas. Versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, abundaba más la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado esa gran bendición inmerecida que es la vida eterna por medio de Jesucristo. Algún día todos vamos a dejar de vivir, de existir en esta tierra. ¿O alguien se cree así como que se va a quedar para siempre? ¿No? La ley humana, la naturaleza humana es que algún día dejemos de existir en este mundo. ¿Te gustaría pasar a esa vida eterna? ¿Te gustaría recibir esa vida eterna? Dios te la está regalando. Dios nos la ha regalado a través de Cristo Jesús, a través de esa fe en Cristo Jesús. No necesitas hacer ningún otro sacrificio. La salvación no depende de nuestras obras. Hay religiones que así lo señalan, que por hacer buenas obras vas a tener salvación. No es cierto, mis hermanos. No es por obras, dice la Escritura. No es por obras, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es única y exclusivamente por haber creído en Cristo Jesús, como lo dice Juan 3:16. Todos no lo sabemos, ¿verdad? Casi todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres esa vida eterna? Busca esa justificación si no lo has hecho a través de Cristo Jesús. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Y Él nos dará esa vida eterna. El tiempo de gracia, mis hermanos, está por acabarse. Ya sabemos lo que es la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios. Esa gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo que no merecemos, pero que Dios nos lo está ofreciendo. Sus promesas se están cumpliendo a toda velocidad. La venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia puede ser ya en cualquier momento. ¿Y para quién es esa promesa? Para su iglesia. ¿Por qué no recibimos ese regalo ya? ¿Por qué no nos apoderamos de ese regalo? Y ese regalo viene a través de Cristo Jesús, de creer en Cristo Jesús. Dejemos de estar queriendo ser malabarista. Fíjense por qué pongo este calificativo. De estar queriendo agradar al mundo y a Dios. Así no se puede. Que tu propósito sea incorporarte al plan de Dios. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo, porque se acaba. Este pasaje nos recuerda la realidad del pecado y las consecuencias, ya lo vimos. Estas consecuencias son devastadoras. Nos confronta.
con la verdad de que todos hemos pecado. ¿Quieres confesarte? Confiésate ante nuestro Señor, no ante ningún humano. Confiésate ante Cristo Jesús, nuestro único intermediario entre Él y el Padre. A Él pídele perdón, a Él ven en arrepentimiento, pero ese arrepentimiento que es, reconozco el pecado en el que he incurrido y me aparto de él. No es que me arrepienta y ahora sí, borrón y cuenta nueva y vuelvo a darle. No, vuelvo a darle al mismo pecado. No es así. Es apartarte de ese pecado, separarte de ese pecado, para que puedas caminar libremente en ese sendero que Dios nos ha marcado. Este texto nos enseña que el pecado entró a través de un hombre y trajo un efecto hacia toda la humanidad, pero también nos dio la oportunidad Dios mismo, que a través de su Hijo alcancemos esa justificación y esa salvación. La gracia abundante de Dios la estamos viendo. Yo les he platicado les he preguntado a personas, dime el nombre de tu ser más amado en esta tierra. No, ves que tengo 5. Bueno, ok, escoge los 5. Imagínate que un delincuente que no conoces le dieron muchos años de prisión. ¿Alguno de esos seres queridos que tú tienes lo entregarías para que ese delincuente que tú no conoces y que ese ser querido pagara por los delitos de ese delincuente? ¿Estarías de acuerdo? La verdad es que no. Pero Dios entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo para que cada uno de nosotros fuera justificado, y Él pagó por esos pecados que nosotros cometimos. Veamos el gran amor de nuestro Señor hacia la humanidad. Nosotros tenemos que tomar esto en cuenta muy en serio. El pecado es una realidad innegable que todos hemos cometido, pero hoy es la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Señor. Ahora, ¿cómo aplico esto en mi vida? O sea, ya nos enteramos que todos somos pecadores, que todos fuimos pecadores, porque los que hemos conocido a Cristo Jesús, hoy estamos ya reconciliados. Dios ya te ha dado esa justificación, porque hemos creído en Cristo Jesús. ¿Estamos bien? Ok. Si alguno aún no ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día. Hoy es la oportunidad. Hoy pueden venir y reconciliarse con Él y ser partícipe de formar parte de la familia de Cristo. Así de sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Clama a Dios, tú y Dios. Ponte a cuentas. ¿Qué tengo que hacer? Obedecerle. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Él como tu único y suficiente Salvador. ¿Qué quiere ser único? Solo uno. Solamente uno, a través de Cristo Jesús. No hay otras opciones. Reconoce esa necesidad de redención con nuestro Señor. Aprecia, valora lo que Dios hizo por nosotros. No lo subestimes, no lo eches al cesto de la basura el comentario. Valóralo, porque si hoy fuera tu último día de vida, ¿has estado ya reconciliado? ¿Ya estás reconciliado? ¿Estás preparado? Nadie tiene la vida comprada, nadie. Pero si el Señor hoy nos dijera, así como cuando se baja un switch, ¿no? O un apagador. Hoy es tu último día. ¡Chic! Qué mejor estar reconciliado con el Señor.
En alguna ocasión alguien me dijo, oye, pero si yo me arrepiento un minuto antes con el Señor, si yo estoy, no sé, en una ambulancia y voy de emergencia, le digo, ok, el Señor es justo, pero tampoco lo vamos a engañar. Y si no te diera tiempo, si es un choque, un accidente automovilístico, si es por un impacto de bala, ¿por qué no mejor estar reconciliado con el Señor correctamente y vivir conforme a su palabra? Y entonces, Señor, el día que tú gustes, ya estoy reconciliado contigo. Qué gran bendición estar con esa tranquilidad. Mucha gente, cuando tocan el tema de la muerte, bueno, no quieren ni escucharlo. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van a ir. O más bien dicho, su conciencia les está indicando que van al infierno. No hay otra opción, ¿eh? O sea, el que muere en pecado va al infierno. No hay ningún lugar intermedio que desde la tierra te puedan sacar. Eso no existe, la Biblia no lo menciona. Entonces, reconciliado con el Señor, si morimos vamos a su presencia, punto. Pero si la persona muere en pecado, va al infierno. Así de clarito. ¿Confiamos en esa obra redentora que es Cristo nuestro Señor? Bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Glorifiquemos a Dios por esa gran bendición. Ahora, si ya lo tienes, esa bendición, te toca compartirlo. ¿No quieres que más personas tengan esta bendición de ese regalo inmerecido? ¿Qué es el perdón de pecados? ¿Qué es esa redención? ¿Y qué es esa vida eterna? ¡Compártelo! No seas egoísta, no te lo quedes, no te quedes con esa bendición, solamente tú compártelo. Y recuerda que la primera forma de compartirlo es a través de tu testimonio. Busca esa comunión con Dios. Reconcíliate. Si no lo habías hecho, hazlo ya. Hoy es el día. Hoy es un día más, es una oportunidad más para estar justificado con Cristo nuestro Señor. Estar justificado ante el Padre a través de nuestro Señor Jesús. Hoy es el día donde tú puedes vivir con esa tranquilidad de que si Dios te llama en cualquier momento, vas a su presencia. Hoy es el día. Así es que, mis hermanos, yo les invito a que compartamos de esta palabra. Y si alguno no se ha reconciliado aún, reconcíliese. El Señor no va a cerrar las puertas. El Señor tiene los brazos abiertos para venir, para que tú vengas y te reconcilies con Él. Así es que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque sabemos que estábamos destituidos, Señor, de tu gloria. Pero en tu grande amor y bondad, Señor, tú entregaste a nuestro Señor Jesús para que a través de Él estuviéramos reconciliados, estuviéramos justificados, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido, como dice tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en ti. Ahora, Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, a compartir de este gran regalo, Señor. Te ruego, Señor, por mis hermanos, bendícelos, guárdalos. Bendice las familias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Sabemos que tu tiempo, Señor, los tiempos que tú has marcado sobre esa bendición tan grande, Señor, que es el arrebato de tu iglesia, está por darse en cualquier momento, Señor. Solamente tú conoces el tiempo, el momento exacto, Señor. Pero, Señor, sabemos que esto es pronto, porque tú también así lo hiciste ver. Así es que ayúdanos a estar reconciliados contigo ya, siempre, Señor, por Cristo Jesús.
Amén.